buenas tardes. Soy la doctora Irina Loor y el día de hoy trataremos de un tema muy importante como lo es qué tipos de contratos de trabajo existen en lo laboral. Y es que el Código de Trabajo manifiesta lo siguiente. En su artículo 11, el cual nos habla de la clasificación. El contrato de trabajo puede ser A, expreso o tácito, y el primero escrito o verbal. B, a sueldo, a jornal, en participación y mixto. C, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional. D, por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio, por tarea y a destajo. Y el numeral E indica que puede ser individual, de grupo o por equipo en este caso. Es muy importante saber diferenciar los tipos de contrato, porque no es lo mismo un contrato de manera ocasional, manera indefinida, contrato de prueba. No es lo mismo, entonces es muy importante diferenciar. Si bien es cierto, el Código de Trabajo indica que los contratos pueden ser de manera, en este caso, verbal o de manera escrita. Pueden ser, sin embargo, hay ventajas y desventajas. Cuando hay ventajas para los trabajadores o trabajadoras, en este caso, pues cuando el contrato es de manera escrita. ¿Por qué? Porque va a tener las cláusulas, va a tener el tiempo, va a tener indicado en una cláusula cuál va a ser el cargo, su remuneración, todo eso es muy importante. Pero si se realiza un contrato de manera verbal, sí, si bien es cierto, también existe. Sin embargo, vamos a pensar un poquito en el futuro. ¿Qué yo puedo hacer si de pronto me contratan en una empresa, en este caso privada, y no tengo un contrato de manera escrita? Ahí va a ser de pronto el problema. ¿Por qué? Porque si no tenemos un contrato de manera escrita y solo tenemos un contrato verbal y transcurren de pronto 5 meses, 7 meses o un poco más, y resulta que ni siquiera me han afiliado al Instituto de Seguridad Social IES, entonces sí va a ser un problema, porque para poder probar eso tenemos que realizar la respectiva demanda ante el juez competente, y el juez competente en este caso es el juez de lo laboral, en el cual sí podemos probarlo, pero con testigos. Entonces vamos a esta parte tan importante, cuando no va a ser tan beneficioso un contrato de manera verbal y cuando sí es beneficioso un contrato de manera escrita. ¿Por qué? Porque caso contrario, como les mencioné anteriormente, si no existe un contrato tampoco en el que indique en este caso qué cargo va a ejercer, si va a ser secretario, si va a ser ama de casa, si va a ser jardinero, etcétera. Entonces sí va a ser un poquito complicado de pronto demostrar, porque debemos de acordarnos que en lo laboral, despido intempestivo significa cuando te ponen a ejecutar una labor distinta. Por ejemplo, si eres secretario o secretaria y de pronto mañana te indica tu empleador o empleadora que tienes que ejecutar una labor distinta. Eso es un despido intempestivo. Pero es muy importante tener a pesar de que la ley indica que puede haber este tipo de, puede ser un contrato de manera verbal, es importante, y tomen en cuenta siempre para los empleadores, indicarles que sí es necesario que les entreguen un contrato en el cual ustedes puedan asegurarse para lo venidero. Es decir, que si de pronto mañana o pasado despiden al trabajador o a los trabajadores, ya tengan un respaldo. De la remuneración en este caso sí es importante, pero debemos de tomar en cuenta que ninguna empresa puede cancelar por remuneración menos del salario básico unificado,
que en este año 2024 es de $460. ¿Por qué? Ahora sí, también ¿cuándo es importante y debemos de tomar en cuenta? Por eso hay que saber analizar y ver las ventajas y las desventajas que va a tener en este caso el contrato de manera escrita y el contrato de manera verbal. ¿Por qué? Porque también puede existir una afectación para el empleador. Es decir, si de pronto contrató una persona de manera un medio tiempo, y entonces se van a ir a un juicio y tienen testigos de que de pronto trabajó más del medio tiempo. Entonces debemos analizar y sí es importante que de preferencia los contratos sean de manera escrita. Aún más cuando el trabajador ni siquiera lo han asegurado al Instituto de Seguridad Social, entonces estos son los problemas porque a futuro puede tener complicaciones para iniciar un juicio en lo laboral que va a conllevar a muchísimo tiempo, en el cual si no hay prueba documental, entonces necesitamos prueba testimonial. Y de pronto va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque los compañeros, quienes de pronto pueden ser ideales para ser testigos, es un poco delicado y a veces no van a querer servir de testigos o en el momento de la audiencia acudir en este caso, a rendir testimonio. Entonces, es de suma importancia, de vital importancia, querida ciudadanía, que siempre exijan a su empleador o empleadora los contratos de manera escrita. Siempre es muy, pero muy importante, y aparte la afiliación al Instituto de Seguridad Social, porque eso es un derecho que corresponde a los trabajadores y un deber al empleador que la afilien al Instituto de Seguridad Social. He tenido casos y he tenido clientes y esto es muy importante que lo sepan, que no se puede negociar. El empleador le indica al trabajador o el trabajador le manifiesta al empleador que no quiere recibir que no quiere que lo asegure el Instituto de Seguridad Social, no quiere tener ese beneficio. Sin embargo, mi consejo es que esto no es que el trabajador pueda elegir. No se puede elegir, es un deber que le corresponde al empleador. ¿Por qué? Porque el empleador se va a perjudicar. Si de pronto tiene un contrato escrito y lo ejecuta el trabajador, sin embargo, no lo ha asegurado el Instituto de Seguridad Social, porque no es que esto no es negociable, es una obligación de todas las empresas asegurar a los trabajadores. Puede ocasionar en este caso sanciones si el trabajador tiene prueba documental de contrato y no está asegurado, o le puede en este caso solicitar una inspección focalizada a la Inspectoría de Trabajo, al IES, donde van a tener problemas, sanciones en este caso para su empresa, y eso no va a convenir a ningún empleador. Así que estén muy atentos a todo este tipo de beneficios, sobre todo, porque siempre es importante hablar de beneficios más que de desventajas, porque como indicaba, va a ser más beneficioso siempre, sobre todo para el trabajador y también para el empleador. Sin embargo, hay empresas, lastimosamente, en nuestro país ecuatoriano, que ni siquiera le realizan un contrato de manera escrita, y aún más ni siquiera aseguran a sus trabajadores. Sin embargo, por la necesidad de que existe de los trabajadores, pues aceptan, y puede transcurrir 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y si no hay ninguna prueba documental, en este caso tendrán lamentablemente que ir a juicio con de pronto un poco de que no se sabe si va a ganar el juicio o no lo va a ganar, porque necesitamos algo muy importante, que son pruebas testimoniales también y documentales. Entonces eso, amigos televidentes, ciudadanía ecuatoriana, pues respecto a la importancia y la diferencia entre los tipos de contratos. También cabe indicar que hay contratos ocasionales, hay contratos a prueba, los cuales pues ya indicaré próximamente uno a uno cómo sería cada uno de ellos. Gracias, y eso ha sido todo por hoy. Soy la doctora Irina Lor, y recuerda que si deseas alguna asesoría especializada y específica, no dudes en contactarte a mi numerito que se encuentra en la pantalla. Buenas tardes con todos.